Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. El comienzo de la última batalla. Parte 1. No fue solo Godot quien había acumulado experiencia en este año. Sus camaradas que lo acompañaron en batallas y aventuras también eran lo mismo. Su primera compañera, su amante, Erika. La dueña del poder visual incomparable, visión espiritual, Mariya Yuri. Una bruja y un caballero, sobresaliendo en las técnicas de ambos, Liliana. La Himemiko de la espada y portadora de Ama no Murakumo no Tsurugi, Ena. Un ataque inesperado descendió desde arriba de ellas. Además, fue una flecha de fuego que fue disparada por el dios de la guerra Laxmana. Normalmente, cualquiera sería pisoteado por el estallido de la explosión y la llama junto con el nuevo edificio de mercado que fue atacado. Incapaces de hacer nada para resistir, serían aniquilados sin dejar siquiera un hueso atrás. Pero, las chicas poseían experiencia y métodos. Todas algo está llegando. La advertencia de Mariya Yuri. La voz y la expresión de la Himemiko que se destacaba en la visión espiritual más que nadie estaba llena de urgencia. En el momento en que las demás vieron y oyeron eso, primero Erika llamó su amada espada Core di Lione a su mano. Para mantener el orden de Roma, el Senado aconsejó el derribo del imperio. La espada mágica de León se transformó en una cadena larga y se movió automáticamente. La cadena de metal se movió con un tintineo mientras dibujaba un pentagrama en el aire. Era la marca sagrada que también era usada por el rey Salomón para repeler el mal, o acero de león. Senatus consultum ultimum, anunciar. Era la mayor magia de protección que Erika aprendió al estar afiliada a la Cruz de Cobre Negro. Si fuera solo por un corto tiempo, podría formar una barrera que incluso podría soportar el poder divino hasta cierto punto. El grado de su efecto había sido probado en la batalla contra el rey divino Melart y dios de la buena cosecha Saturnus. Lili, esconde la medicina secreta. Por supuesto, lo sé. Liliana se estaba moviendo incluso antes de que Erika estuviera hablando. Su mano derecha rápidamente ondeó sobre la mesa de trabajo. Solo con eso, el medicamento que estaba a punto de completarse desapareció inmediatamente. Fue oculto usando magia. Podría ser invocado con la técnica de invocación cuando lo necesitara. Además, Yuri quien dio la advertencia al principio fue ofrezco oración a los dioses de Kamimusubi, Takamimusubi, Ikumusubi, Tarumusubi, Tamatsumemusubi, Omiyanome, Omiketsu no Kami y Kotoshironushi. Respondiendo a la sofocación del adivinador calmando el espíritu de la muerte, por favor muestren tranquilidad. Ella unió ambas manos enfrente de su pecho y oró. La luz blanca comenzaba a ser emitida por todo su cuerpo que estaba vestido con traje de Himemiko. Fue el arma por el bien de suprimir el poder divino y el espíritu de los muertos. Una luz blanca envolvió suavemente a las 4 chicas. De la misma manera, esto también podría mostrar una eficacia milagrosa de protección incluso contra la autoridad sagrada de un dios, incluso por un corto tiempo. Y luego, la Himemiko de espada también logró cosas que deberían hacerse. Su majestad, préstele a Ena la Ama no Murakumo. Incluso si la otra parte no estaba en la superficie de esta tierra. Había un vínculo entre los dos que no podía ser cortado debido a la espada divina que era equivalente al tesoro nacional de Japón. Cuando Ena gritó, Ama no Murakumo no Tsurugi apareció de inmediato en su mano. Ena le dio el poder espiritual de la espada divina a Erika y Yuri, cooperando con las artes secretas de protección mientras Ena llamó una vez más el nombre de su amado joven. Su majestad, Kusanagi Godot. Para protegernos a todas, ven aquí rápidamente. La primera encarnación de Beretragna, Vendaval. Si su nombre fuera llamado por alguien que fue abordado por un peligro mortal, él podría llegar allí al instante. La condición para activar esta encarnación estaba completamente arreglada. La contramedida para rescatar a todas de la furia de la flecha de llama también era perfecta. Por eso, las chicas no cometieron ningún error en absoluto. Cuando Godot logró su regreso usando teletransportación instantánea por la encarnación de Vendaval desde el mundo astral, la ubicación de la madre Pandora, las 4 camaradas de la superficie cayeron. Más bien, era algo natural que no se podía hacer nada. Después de todo, en primer lugar, alguien que podía estar a salvo después de haber estado expuesto al espíritu de lucha y malicia de un dios era el extraño. Erika, Mariya, Liliana, Seisuin. Godot llamó el nombre de todas cuando fue testigo de la desastrosa escena. Las 4 yacían en el suelo. Tal vez debido al beneficio de sus hechizos de defensa superpuestos, sus ropas y sus cuerpos no se veían quemados o escaldados. Godot corrió hacia Erika quien era la más cercana y trató de tocar la mejilla de su rostro que aún se veía hermosa. Eran frías como el hielo.
También intentó hacer lo mismo con Yuri, Liliana y Ena. Todas estaban frías. Godot miró a su alrededor. Fue un campo quemado. Seguramente había una gran instalación en esta parcela indebidamente amplia y vacía. Sin embargo, en este momento lo que sobrevivió del incendio fueron solo unos pocos marcos de construcción hechos de barras de refuerzo. Dos dioses de la guerra estaban allí en el área devastada por el fuego que ardía aquí y allá. Así que viniste, Kusanagi Godot. El mono blanco dios del viento Hanuman habló. Tú también eres un usuario de viento. Además, eres un asesino de dioses que sopla el viento de la protección y la salvación. Pensé que cuando el peligro se acercara a tus compañeras en la superficie, seguramente vendrías corriendo. Entonces, ¿eres tú quien le hizo esto a todas, Hanuman? De ninguna manera. Algo como la vida y la muerte de las personas humildes ni siquiera está en mi mente. Es como dijo Hanuman Dono. Lo que hice no es otra cosa que disparar la flecha. Del calor abrasador y la flecha de tierra helada que pedí prestada al carcaj de mi hermano mayor, Laxmana habló tranquilamente con un largo arco hecho de madera en mano. Estas personas, parecía que de alguna manera soportaron la primera flecha. Pero como era de esperarse, solo eran humanos mortales. Es obvio que tampoco podrían soportar la segunda flecha. Laxmana repetidamente mostró una distorsión que incluso podría decirse que era malvada. Sin embargo, en este momento él estaba distante. Tenía una dignidad que era realmente digna de un dios. Seguramente pensó en los camaradas de Kusanagi Godot como nada más que una campana para llamar al blanco. Tal cosa encendió la ira de Godot. Para la victoria, apresúrate delante de mí, Godot murmuró. Oh Sol inmortal, te ruego que concedas resplandor al semental. Oh, semental que se mueve como un dios con una gracia maravillosa, traes el halo de tu amo. Las palabras del poder por el bien de llamar a la tercera encarnación de Beretragná, el caballo blanco. El canto fue tranquilo en su lugar. Sin embargo, desde lejos, el sol que brillaba en el cenit vomitó una bengala desde su borde. Godot fue convencido inmediatamente. Él también cantó esto también. Es tu turno, Lancelot du Lac. Lucha como mi lanza. El caballo blanco que obligó a la luz del sol a convertirse en la jabalina de la aniquilación. El poder completo y el galope de caballero a toda velocidad por un dios de la guerra de la lanza. Fue un movimiento drástico del cual Kusanagi Godot lanzó simultáneamente a través de las dos armas de proyectiles más fuertes que poseía. Parte 2. La llama del caballo blanco solo podía dispararse cuando se atacaba a un gran malhechor que perjudicaba a la población. El príncipe Laxmana, que recibió toda la distorsión y la mancha que su hermano mayor, Rama, debía soportar, poseía la suficiente calificación para ser blanco de ella. ¡Guau! La hermosa mirada que se parecía al hermano mayor puro se torció en angustia. Tragado por la columna de fuego que descendía del cielo, sufrió quemado vivo. Tengo que apostar mi vida por el bien del hermano mayor. Eres ruidoso. En primer lugar, un chico en tu nivel se está metiendo demasiado. Godot no sintió ningún espíritu de lucha o instinto brotando. Godot murmuró con una fría furia. Su voz que sonaba mirando hacia abajo al enemigo de menor rango desde arriba, estaba realmente en el estilo de un rey demonio. Deja de interponerte sin invitación en el encuentro entre yo y Rama. La figura de Laxmana se estaba desvaneciendo dentro de la columna de fuego. Fue asesinado, no. No consideró aceptable quemarse así hasta la muerte y personalmente decidió retirarse. Fue debido a su tenacidad de dedicar su vida por el bien de su hermano mayor. Bueno, no importa. Godot sin emociones asintió después de ocuparse de un oponente. Su furia hacia el grupo que lastimó a sus queridas chicas era demasiado grande para que en lugar de ser violentamente emocional, entrara en un estado de calma. Tenía que dispersar este tipo de grupo incluso por un segundo más rápido y luego quedarse cerca de sus compañeras. Cuando miró hacia el cielo, dos dioses de la guerra estaban librando una batalla. Tú, ¿cómo te atreves a olvidar tu obligación con el príncipe e ir al lado de un asesino de dioses? El dios Hanuman que volaba libremente maldijo en el aire. Es un acto impropio de un dios, Lancelot du Lac. Estás diciendo tonterías. Si quieres predicar sobre el camino de la lealtad, hazlo en otro lugar. Soy un dios de los caballeros, pero al mismo tiempo soy una reina de la gente del Amazonas a caballo, un jefe de montones de rufianes. Lancelot se burló del dios mono blanco que era inquebrantable en su lealtad. Espolearé a mi caballo siguiendo las necesidades de mi corazón y decidiré libremente al enemigo que debería enterrar. Ahora mismo eres mi objetivo, Hanuman. El dios de la guerra Lancelot du Lac que en la actualidad se convirtió en la lanza de Godot. Ella espoleó a su caballo blanco mientras preparaba su lanza y escudo. Caballero y caballo se movían en zigzag con una velocidad que era igual a un rayo, persiguiendo a Hanuman, para atravesarlo con la punta de la lanza. El rey mono que descendía del dios del viento lo esquivó con un giro brusco e intentó dar la vuelta al caballo. Sin embargo, en el momento en que el oponente se acercó a ella, Lancelot y su caballo blanco aceleraron repentinamente, tomaron una empinada escalada, su nariz se zambulló, ella escapó de la difícil situación con su movilidad aérea.
Y luego, la repetida pelea entre el dios mono y el dios caballero. Viento y relámpagos, los respectivos hijos enviados por el cielo de esos elementos fueron perseguidos y perseguidos alternativamente. Al mirar hacia ese espectáculo, Godot estaba satisfecho. En tal situación, no sería un problema incluso si no diera refuerzo de inmediato. Bien. Godot se movió al lado de sus compañeras. Erika, Yuri, Liliana y luego Ena. Primero tomó la muñeca de la chica italiana que tenía el sobrenombre de Diablo Rosso. Ella no tenía pulso. Ella era fría como el hielo. Las otras tres eran sin duda lo mismo. Pero, Godot ya no estaba perturbado por solo esto. Él tenía convicción. ¿Qué se pueden salvar si soy yo? Tenía una sensación de omnipotencia. Yo soy el único salvador. Esa fue la presunción de elegido que solo se le permitía al héroe o al santo. Sí. Cuando el dios de la guerra Beretragná de la antigua Persia del Oriente descendió a la superficie, eligió una determinada forma como su preferencia y protegió a la población inocente. Un joven radiante de 15 años. La sexta encarnación de Beretragná. Godot cantó las palabras de poder para despertar su propia autoridad. Vengo por la victoria. Vengo por el bien de la ayuda, por la curación, por la justicia, por la buena vida. Bienvenida mi venida con adoración. La salvación y la protección se podrían compartir con las personas que arriesgaron sus vidas por el bien de Kusanagi Godot. Esa era la autoridad del joven. Hace unos meses fue la última vez que invocó esta autoridad en la batalla contra Zambukong en Nikko. En este momento, la blanca luz sagrada fue emitida por todo el cuerpo de Godot. El poder de mostrar la justicia y el milagro al mundo se convirtió en un esplendor desbordante. Oh mis sirvientes, Godot se arrodilló, primero levantó a Erika dentro de sus brazos. No apruebo la muerte sin mi aprobación. La protección divina del Dios sagrado de la guerra no reconocerá ni siquiera la tranquilidad de la muerte. Saborea el privilegio especial y el sufrimiento de los elegidos, junto a mí. Besó a la chica de cabello rubio que era querida por él. Mediante el intercambio de labios, se envió la protección divina. Fue una bendición que le dio 2 veces a Erika antes. Lo mismo que antes, y el tiempo anterior a eso, con esta inmensa vitalidad se respiraba en su corazón y cuerpo. A cambio de otorgarle un severo dolor. Pero sin embargo, Godot mi campione. Los ojos cerrados de Erika se abrieron en estado de embriaguez. Sus labios exhalaron un aliento extasiado y dulce susurro. Diferente de las 2 veces anteriores. El corazón y el cuerpo de Erika se habían acostumbrado a este ritual glorioso, ella ya era capaz de recibir el éxtasis y el poder de una persona elegida sin sentir el dolor. Sin embargo, todavía estaban las otras 3 compañeras que colapsaron. Godot se arrodilló frente a ellas, una tras otra, y repitió el beso. Lo siento, el poder de Godot-san. Es realmente increíble. Mi rey. Juro que pagaré esta bendición así que, está bien, si le suplico que me bese un poco más. No. No, su majestad. Es vergonzoso ser visto en este tipo de lugar, frente a eso, con esto, todo estaba arreglado. Godot levantó con determinación su rostro y dirigió su mirada una vez más a la batalla en el aire. Lo noté, dios de la guerra de la lanza Dono. Hanuman finalmente dejó de correr. Él se lanzó hacia Lancelot y su amado caballo, mientras que los brazos de mono que estaban cubiertos con pelo blanco se balanceaban alrededor de una vara de acero, con un peso pesado en su punta. Gan, Lancelot levantó su escudo y bloqueó el bastón del dios mono blanco sobre su caballo. La reina de los jinetes hizo una mueca después de recibir la gran fuerza de Hanuman. En el momento en que estaba protegiendo a Guinevere, su rostro estaba completamente oculto por un casco de cara completa. En este momento ella estaba usando un casco que expuso su hermosa cara. Exponer la cara y mostrar la propia ferocidad también era deber de una reina de batalla. Esa Lancelot expuso una mirada impaciente solo por un momento. El dios de la guerra Hanuman lo vio por completo y se rió entre dientes. Como yo pensaba. Estaba pensando si este es realmente el caso, ya que vi tu estilo de lucha después de haber servido a Kusanagi Godot. Parece que estás atada por límite de tiempo. Qué elegante, mono blanco Dono. Los 2 dioses de la guerra comenzaron una competencia de fuerza usando escudo y bastón. Cuando Hanuman empujó, Lancelot también retrocedió. Cuando el bastón con la punta ponderada empujaba lentamente con más potencia, también aplicaba fuerza similar a su escudo en forma de diamante. El momento en que puedes luchar libremente con el contenido de tu corazón, no es muy largo por lo que he visto, ¿verdad? Entonces no tiene sentido, incluso si esquivo la pregunta. La diosa de la guerra de la lanza sonrió amargamente y asintió con la cabeza como un deportista. Lancelot solo podía estar activa con toda su fuerza y velocidad en aproximadamente 10 minutos en el sentido humano. La actual ella era al final. Un dios subordinado que convocó Kusanagi Godot. Y entonces Mono Dono. Estás convirtiéndote en un enfoque de fuerza bruta porque calculaste que mi límite estaba cerca. En efecto. El momento de la batalla está por acabar ahora. Hanuman empujó su bastón aún más. El escudo en forma de diamante no podría rechazar esto. La fuerza restante de Lancelot se estaba agotando.
Pero ella no estaba perdiendo mentalmente, el dios de la guerra de la lanza sonrió impudentemente. Sambucong, eres diferente de ese mono relativo tuyo, eres inteligencia Por favor, no entiendas mal. Es porque la leyenda de este humilde y el rey Rama, la anécdota de el santo guía y el compañero mono, se difundió en los países del que la historia de ese monodono con cerebro unicelular nació desde ese modelo inmaduro. Se puede decir que es un pariente muy distante mío, pero no tenemos una conexión directa. Quizás había algo que no podía ceder como un vasallo serio y leal. Hanuman estaba hablando con insatisfacción que era inusual para él. Te estoy pidiendo que no compares demasiado a Sandono conmigo. Perdóname. Al comienzo de mi éxito al abrirme camino a través de ti, seguramente le enseñaré eso a otras personas. Digo, eso será innecesario. Asterisco, boom, con fuerza bruta, Hanuman movió su bastón horizontalmente. El escudo fue enviado volando lejos de la mano izquierda de Lancelot. Voló hacia el aire vacío muy lejos. No tengo la menor intención de dejarte escapar. Si te dejo ir libre, se desconoce en qué tipo de forma ayudarás a Kusanagi Godou. Te cavaré aquí con certeza. Chi. La reina chasqueó su lengua, antes de que Hanuman llamara al viento. Asterisco, Geo, el viento gemía alrededor de los dos dioses de la guerra y comenzó a girar. El viento se convirtió en un gran vórtice de aire. Dio lugar a un tornado que aullaba atronador. El mono blanco en el aire y la diosa montando a caballo, ambos lados fueron completamente tragados por el tornado. Adiós, dios de la lanza. Con esto no tienes un camino de escape. Sí. Lo mismo va para ti. La impaciencia y el engaño cambiaron por completo, en la sonrisa de un guerrero convencido de la victoria. Al presenciar el cambio en Lancelot, el dios mono blanco Hanuman se sorprendió. Al siguiente instante, un aullido que oprimió el gruñido del tornado rugiente, resonó en el cielo. Así habla el Señor. Los pecadores se enfrentarán con justicia. La batalla aérea entre el altísimo Hanuman y el dios de la guerra a quien se le encomendó el papel de señuelo. Para sellar la retirada de Lancelot du Lac, Hanuman produjo un tornado en el cielo que era como una prisión. Es ese momento, las palabras de poder de Godot fueron cantadas. El único juramento infranqueable e inalcanzable que rompe a los pecadores será purgado por el martillo de hierro de la justicia, espinas serán aplastadas, los huesos serán rotos, los tendones serán desgarrados, el cabello, el cerebro y la sangre mezclados y pisoteados junto con la tierra. Asterisco on. Desde el campo de campo quemado que surgió de la flecha de llama, una gran bestia muscular salió volando. Era el jabalí que tenía 20 metros de largo. La quinta encarnación de Beretragna, que también debería llamarse como el otro yo de Godot. Sin el gran monstruo negro saltó. Apuntando a lo alto en el cielo, saltó usando todo su cuerpo como el resorte. Estaba ascendiendo abruptamente hacia el cielo como un cohete lanzado. Se había hecho inadvertido por la noche, la luna llena iluminaba el suelo con luz creciente. El jabalí dio un gran salto como si volara hacia esa luna. La bestia divina siguió subiendo constantemente, y finalmente gruñó en el aire y cargó hacia el tornado. Primero, una voz aullante que contenía ondas ultrasónicas anuló el torbellino del tornado y lo dispersó. Además, el gran cuerpo del jabalí no detuvo su escalada empinada de alta velocidad que era como un cohete, llevando poderosamente al dios mono blanco del viento Hanuman a una altura aún mayor en el cielo. ¡No! El jabalí estaba perforando el cuerpo de Hanuman con los dos colmillos en la nariz. Seguramente no se convertiría en una herida mortal. El mono, que también se destacaba en el poder sobrenatural, amplió su propio cuerpo y se convirtió en un tamaño que no perdió con el gran cuerpo del jabalí. Mi padre, el dios del viento Vayu, por favor préstame la fuerza física que puede mover incluso las montañas. Hanuman gritó. Exprimió todo su poder físico y poder de vuelo e intentó hacer retroceder la empinada escalada del jabalí. Pero allí Lancelot y su caballo blanco cargaron. La punta de la lanza se clavó en la frente del Hanuman ampliado. El galope de un caballero a toda potencia y a plena velocidad. Galoparemos hacia las estrellas, amigo mío. Asterisco Neidi on. El caballo y el jabalí respondieron a la orden de la reina Lancelot. Los tres que sirvieron a Kusanagi Godou derramaron todo su poder mágico para volar y levantarse. El cuerpo ensartado de Hanuman fue atravesado por colmillos, lanzas y poder acuciante, con el fin de acabarlo. Más y más alto, los dioses y las bestias divinas galopaban hacia el cielo nocturno como un auténtico cohete. Cuando llegaron a una altura muy alta que probablemente cruzó la estratosfera, a más de 100 kilómetros de la superficie, fue entonces. Una convicción de «lo atrapé» brotó en el corazón de Godou. Sus sirvientes habían enviado al dios blanco mono Hanuman al olvido. Y para confiscar su poder divino, la madre Pandora debería estar rotando el círculo de usurpación en el más allá. Por un momento, los hombros de Godou se volvieron profundamente pesados. El siguiente poder brotó desde todo su cuerpo. Fue el premio por asesinar a un dios. Al fin acabó con este mono de mierda. Parte 3. Después de que la pelea terminó, Godou forzó sus ojos. Fue por el mero hecho de revisar la superficie de la luna que colgaba en el cielo nocturno.
No es bueno. No puedo verlo en absoluto. ¿Qué le pasa a la luna, Su Majestad? Seisui Nena, quien vino a su lado, hizo una mueca de asombro. Godou respondió. No. Solo, estoy preocupado si hay un corte creado en la luna en alguna parte. Corte, en la luna. Esta vez fue Mariyayuri quien hizo una cara dudosa. Dije corte, pero en primer lugar la luna está llena de agujeros. El satélite del planeta, la luna, está constantemente frente a la Tierra con la misma superficie. Esto ya era un conocimiento común. Por lo general, el lado posterior de la luna que el terrícola nunca había visto era extremadamente feo con agujeros diseminados por todos lados. Por el contrario, la superficie frontal que las personas veían a menudo era vívidamente hermosa. Por supuesto, los cráteres y los mares lunares y similares también existían en la superficie frontal. Sin embargo, en cambio daba un acento a la blancura inorgánica y podría llamarse un patrón, no. Sin embargo, bueno, lo que Godot estaba preocupado no era ese tipo de cosas. Como era de esperar, fue Erika quien lo notó primero. Podría ser Godot. La chica italiana suspiró mientras miraba la superficie de la hermosa luna. ¿El jabalí que llamaste justo ahora, podría ser que le dijiste algo como esto? Algo así como, golpea a Hanuman en el aire, y destroza la luna mientras estás en eso. Ah, lo hiciste, no es así, Kusanagi Godot. Cuando Godot no supo cómo responder solo por un momento, Liliana también lo adivinó. La chica de cabello plateado que estaba en el grupo serio, con Yuri, murmuró con gran pesar. La condición para usar la encarnación de jabalí es hacer que esa bestia divina destruya algún tipo de objeto grande. Pero a veces, también se puede pensar que es un espíritu maligno que se puede emplear a cambio del permiso para destruir. Debo decir que es demasiado flexible, ya sea en el aspecto de su acción después de ser llamado, y también en el aspecto de su capacidad. Soy de la misma opinión con Lily. El comentario del Caballero Azul fue aprobado por el Caballero Rojo Erika. A pesar de que es más o menos una criatura terrestre mamífero, pero puede volar hasta esa altura. Justo ahora podría estar llegando en realidad hasta la luna. Ahora que lo pienso, en el pasado una vez leí una novela de ciencia ficción que era así. Tanto el lado del personaje principal como el del enemigo estaban arrastrando un enorme planeta con una especie de rayo y lo aplastaron contra la base del otro. Vaya, eso suena tan ridículamente llamativo, algo que es un poco de mi gusto. Era demasiado absurdo que realmente no coincide con mi preferencia. Pero, la forma en que los campeones pelean, es bastante similar en algunos aspectos. Sí. Ese jabalí especialmente tiene ese tipo de tendencia claramente. Las chicas azul y rojo enviadas por el cielo se saludaron. Como se esperaba de los caballeros protectores que eran sus confidentes de confianza. También fueron notando gradualmente la duda que Godot estaba percibiendo vagamente. La luna. Como era de esperar, incluso Ena nunca pensó en destrozar la luna. Por otro lado, la Imémico que estaba en el grupo desinhibido junto con Erika se rió. Como era de esperar, el pensamiento de una persona que mató a un dios no es normal. En realidad, es vago, pero cuando miro esa luna, siento una sutil sensación de incomodidad. Se siente como si hubiera una diferencia pequeña y sutil en alguna parte de ella, en comparación con antes. En contraste con la alegre Ena, Yuri habló con preocupación. Como era dueña de una visión espiritual sin igual, la previsión de la Imémico Mariyayuri era más confiable en comparación con la deducción de cualquier tipo de físico genio. Ya era un sentido común entre Godot y compañía. Ena se rió más. Ajajajaja. Realmente hay un nuevo agujero creado en algún lugar de la luna. No se me ocurre nada que pueda negar esa posibilidad, como era de esperar. El jabalí no puede mostrar el poder destructivo en el nivel que puede destruir la luna, pero se siente como si pudiera hacer la hazaña de alcanzar hasta la luna por su propia fuerza. No, si Kusanagi Godou lo apoya. Seriamente incluso Lancelot ayuda, entonces incluso la destrucción de la luna. Podría no ser solo un sueño. Godou también todavía tiene la carta de triunfo el caballo blanco, que aún no está claro cuán poderoso es su máximo poder destructivo. Me retracto de mi declaración anterior. No es un sueño, debería llamarse pesadilla en su lugar. Erika y Liliana también hablaron por unanimidad. Todo fue la semilla que se plantó por sí mismo, por lo que fue difícil para él comentar. Godot habló lo que debería decirse más ahora para evitar alusiones adicionales. Bueno, de todos modos estoy contento de que todas estén a salvo. Me siento aliviado. Eso es realmente gracias a Godot. Pero Erika dejó de lado su elegancia habitual y frunció el ceño con una mirada deprimida. Me pregunto, ¿al final estábamos solo en el estado crítico al borde de la muerte? O tal vez realmente lo hicimos, no lo pienses demasiado. De todos modos, la condición de todos ustedes fue, en el grado en que pueda ser curado por mi poder y el de Beretragna. No está bien mirarlo así. Para aceptar esa explicación, un boceto en el mismo nivel como Godot y los otros, el campeón será necesario. Si su majestad dice eso, Ena no pensará demasiado en eso. Ena interrumpió con una mirada desconcertada. Fuimos atacados por 2 de las flechas del príncipe Rama. Ya es una maravilla que salgamos con ese nivel de condición.
Por el contrario, no sería extraño, incluso si nos quedáramos afectadas hasta que no quedara rastro de nosotras, al igual como la zona de la bahía de Tokio terminó. Parecía que Liliana también era incapaz de asimilarlo. Godot, que de alguna manera adivinó el truco detrás de él, puso fin a esto con un murmullo. Debe ser eso. Quizás hubo esta cosa de conjetura en esas flechas hacia mi sentimiento, conjetura. No estoy muy seguro del significado de esta parte, pero lo interpreté como que Rama conjeturaba el sentimiento de Godot, por eso sus flechas no dejaron a las chicas en cenizas. Erika, quien se jactaba de tener una sabiduría sobresaliente, inclinó la cabeza con perplejidad. Era un asunto que tenía que ver con cosas como orgullo entre los hombres o algo entre los hombres, por eso, como era de esperar, incluso esta diabla roja también tenía dificultades para entenderlo. Bueno, sería grosero para él decir minuciosamente sobre tal cosa. Godot deliberadamente cerró su boca. Solo Yuri intercambió miradas con él con una expresión que notó algo. ¿Cómo se esperaba de ella? Parecía que ella sola de alguna manera lo adivinaba con una intuición que excedía la lógica. De todas formas, pude encargarme de Hanuman antes de luchar contra Rama. La preparación para la última batalla está perfecta. Es suficiente así, Godot deliberadamente habló despreocupadamente. Incluso esa absurda disensión interna no fue inútil, parece. ¿Qué quieres decir, Kusanagi Godot? En medio de esa batalla real, Hanuman fue expulsado hace 12.000 años, ¿verdad? Tal vez ese tipo se vio muy debilitado, por eso Godot respondió la pregunta de Liliana de inmediato. Esta vez terminó derrotando al dios mono blanco del viento Hanuman con placer. Anteriormente, cuando se enfrentaba a su hermana mayor, Loquilian, sentía que Hanuman era un enemigo fuerte y poderoso. Eso fue antes de que lo enviaran a un súper antiguo periodo muy lejano. Sí. Hacia el inimaginable pasado lejano de hace 12.000 años o algo así. Fue en la medida en que las almas de Perseo y Zambukong se desgastaron y desaparecieron en algún momento a lo largo de la línea. Incluso para los dioses inmortales, no era un corto tiempo de ninguna manera. En primer lugar, había incluso dioses que se retiraban en el mundo astral después de cansarse de pasar la eternidad. ¿Qué estuvo haciendo Hanuman durante los 12.000 años? Por casualidad, incluso pudo haber hibernación. Eso fue lo que Godot pensó. Si ese fuera el caso, entonces explicaría por qué en la antigua Galia y en la guerra civil de Reyes Demonios no había dos Hanuman en participación. Una inactividad de más de 10.000 años. Su objetivo debía ser evitar la abrasión de su alma y el embotamiento de su ser tanto como fuera posible. La fuente de la vitalidad y el espíritu de lucha de los dioses herejes era una identidad firme después de todo. Sin embargo, incluso un sueño que era demasiado largo, que alcanzaba un periodo súper largo, debilitaría lentamente el alma del dios de la guerra Hanuman a su manera. Por eso no pudo persistir hasta el final en la pelea contra Godot. Aunque todo es solo mi propia imaginación, incluso si ese es el caso de Godot, no cambia que hayas crecido mucho. En la medida en que puedas aplastar fácilmente a un enemigo poderoso como Hanuman, Erika asintió. Debes tener suficiente calificación para luchar contra el Rey Delfín. Después de eso, Godot se alejó del área quemada. Cuando les dijo a los miembros del comité de compilación de historia que llegaron corriendo que quería descansar en algún lugar, prepararon un hotel en el centro de la ciudad para él. Está bien, incluso si no es un lugar tan extravagante. Godot habló con Amakasu Touma, quien los envió en auto. Solo pidió un lugar diferente para descansar porque sentía que Shizuka haría mucho ruido si volvía a casa. Incluso si no fuera un hotel con más de 3 estrellas, no le importaría incluso si fuera algo así como sauna en la zona de pub, y sin embargo. Bueno, es nuestro comité quien pagó. Por favor, relájate allí a gusto. Amakasu sonrió frente a la habitación del hotel. Kusanagi-san se involucró seriamente con el destino del mundo, no. Pero, puedo preguntar una cosa. ¿Qué es? Sentí que estaría bien incluso si comienzas la última batalla inmediatamente después de eso. Ah, lo siento. Realmente no tengo intención de apresurarte, solo. Tengo curiosidad. Por supuesto, tomar un poco de descanso también posibilitará reutilizar la encarnación de Beretragná después de todo. Yo entiendo sobre eso. Está bien. Godot sonrió para tranquilizarlo. Incluso si el inicio se retrasa mediodía o más, no nos molestará, nos. Sí. Más bien, si la pelea comienza con mi condición todavía no en orden, a ese tipo no le gustará. ¡Ja! Amakasu parpadeó sorprendido al escuchar las palabras de Godot. Tal vez fue un estado mental difícil para un ninja que apreciaba el conocimiento y el ingenio más que luchar por simpatizar. En cualquier caso, el corazón de Godot estaba en calma. Él no estaba impaciente. Tampoco había ningún sentimiento de querer retrasar la pelea. Mañana, él lo arreglaría con ese hombre. Estaba convencido de eso mientras tomaba una ducha y luego se durmió. En este momento, él debería descansar más que cualquier otra cosa. Si Godot era un atleta de boxeo o algo similar desafiando una pelea por el título mundial. Si en ese momento él no tenía inquietud alguna con la cantidad y el contenido de entrenamiento que había acumulado hasta entonces.
Entonces quizás él podría alcanzar su estado de ánimo actual en ese caso. El corazón de Godot estaba misteriosamente sereno antes de la batalla decisiva. Lo que quedaba era solo luchar. Cuando encendió el televisor, se informó del reciente asunto del mundo. El aumento de la temperatura que era inusual para fines del invierno, el signo de la actividad volcánica se informaba desde cualquier parte de Japón, una medida sin precedentes de la agencia meteorológica para elevar simultáneamente el nivel de alerta de erupción en todo el país, y así sucesivamente. Su corazón no se conmovió especialmente incluso al ver las diferentes noticias. Algún tipo de conclusión para todo se alcanzaría después de que él tuviera un enfrentamiento mañana con ese hombre. Por cierto, en la misma noche. En un nuevo lugar de trabajo que el comité preparó, Liliana pareció completar la deseada medicina secreta. A la mañana siguiente, cuando Godot estaba desayunando en el restaurante del hotel, todas sus compañeras llegaron trayéndolo. Y luego hubo un invitado más, Alice-san. También lo hicimos a tiempo de nuestro lado, Kusanagi-sama. Como era de esperar de un hotel de clase alta en un área metropolitana, no había ninguna sensación de estar fuera de lugar, incluso con una elegante mujer caucásica, cuerpo espiritual, que estaba aquí. Godot asintió con la sonrisa de la princesa Alice. Había 3 botellas de vidrio puestas en la mesa de Godot. Cada uno estaba lleno de líquido rojo, azul y negro. Todo el mundo estaba vívidamente coloreado que parecía venenoso. Pero lo importante era su efecto. Godot bebió las 3 botellas seguidas sin dudarlo. Todas ellas sabían terrible. Pero, la embriaguez y la anormalidad en su visión que experimentó inmediatamente después fueron más terribles. No solo su cabeza estaba mareada, sino que todo su campo de visión se estaba torciendo como gelatina y la vista del restaurante se estaba transformando en una pintura de paisaje surrealista. Al final, esa condición de alguna manera se calmó después de unos 2 minutos. Cuando notó que Erika había aparecido ante sus ojos y le preguntó esto. ¿Cómo está Godot? ¿Sientes algo extraño? Todavía no me doy cuenta. Bueno, lo entenderé de inmediato si pruebo varias cosas de verdad. Esa crudeza es la esperada de ti. Erika estaba en admiración. A su lado, Liliana hablaba con fastidio. Tengo algo que informar. Según la princesa, cuando te embarcas en el verdadero campo de batalla, parece que solo una persona puede acompañarte. Solamente una persona. Sí. La princesa dijo que obtuvo ese tipo de visión espiritual. Esta vez fue Ena quien habló con descontento que no pudo despejarse. A su lado, Yuri también habló con tristeza. Anoche hablamos de eso. Sobre quién se reunirá con Godot-san, pero al final no llegamos a ninguna conclusión. No se pudo evitar, así que hicimos una lotería. Debería llamarse como la guía de la mala suerte. Quien dibujó la lotería ganadora fue esta hembra zorro. Desde mi punto de vista, la duda del juego sucio no se podía negar, por lo que era difícil de aceptar. Estás siendo una pobre perdedora, Lily. Juro al cielo que no hice nada de lo que necesite sentirme culpable. Ah. Yuri, Liliana, Ena, las 3 personas estaban haciendo una cara sombría juntas. A cambio, era solo Erika quien mantenía su elegancia desde el principio. Godot comprendió, pero inmediatamente inclinó la cabeza. Pero, ¿un sorteo de lotería, Creo que Erika atrapó el extremo corto del palo, porque vamos a ir a un campo de batalla peligroso. Dios mío, también existe esta manera de verlo, ¿sabes? Erika habló con una expresión compuesta. Un gran encuentro donde el destino del mundo está en juego. El boleto de invitación para el asiento de la primera fila fue espléndidamente obtenido por esta Erika Blandelli. Es así. En cualquier caso, está agradecido. Te acompañaré en tu batalla hasta el final. Bien. Después de llegar tan lejos, él no diría nada como si no le permitiera venir ni nada. Godot inmediatamente asintió. Erika también sonrió descaradamente como una leona. Y luego, junto con sus compañeras, regresó a la habitación donde se hospedó la noche anterior. Intercambió una mirada con la princesa Alicia, para que ella comenzara el ritual de transferencia al mundo astral. 2 horas más tarde, dirigidos por el cuerpo espiritual de Alice, Godot y Erika llegaron al dominio de color gris. El fin del mundo astral, la entrada al dominio de los dioses. Hey Godot. También hubo informes de que había un dios de la guerra en el monte Fuji que, sin embargo, parecía ser el príncipe Rama. Está bien ignorarlo. No hay problema. Si es ese tipo, seguramente notará mi movimiento. De alguna manera me siento celosa. Estás hablando de esa persona como si fuera tu amante desde tu corazón. Bueno, entonces Godot-sama. Por favor, siga el procedimiento que le enseñé antes de esto. Instigado por la princesa Alice, Godot comenzó de inmediato. Previamente, descubrió el territorio del dios del destino con la intención de ver a través del extremo más lejano del mundo. Esta vez, Godot agudizó sus sentidos con la intención de embarcarse en ella. Los sentidos de Godot para la magia no existían, pero esta vez estaba el efecto de esas 3 desagradables drogas milagrosas y luego, Godot comenzó a transferirse. Erika rápidamente abrazó su brazo y ella se convirtió en la única que lo acompañó. La batalla final finalmente comenzaría.
En este momento, Godot obtuvo la convicción de que sonó el gong de un encuentro por el título.